Jota. En el marco de mayo, mes de la memoria, y en el día de una nueva marcha del silencio, estamos con Gabriela Schroeder, hija de Gabriel Schroeder, asesinado el 14 de abril de 1972, y de Rosario Barredo, asesinada el 20 de mayo de 1976 en Argentina, junto a los senadores Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, así como a su compañero William Guaylo. Gabriela, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes. También estamos con Laura Boyani, nieta de Otermín Montes de Oca, militante del Partido Comunista, secuestrado en diciembre del 75, quien continúa desaparecido. Laura, gracias por venir una vez más. Muchas gracias. Por nada que perder. Gabriela, arrancamos contigo, decíamos, contábamos algo de tu historia aquí en esta breve introducción. En tu caso, que no solo es lo que sucedió con tus padres, con Willy, como le llamabas tú a William Guaylo, sino que también tú estuviste secuestrada, ¿no? 16 días junto a tus hermanos. Esta fecha justamente toma la fecha del 20 de mayo, ¿no? Cada marcha del silencio tomó aquel terrible 20 de mayo. En ese sentido, ¿qué significa para ti cada mes de mayo que llega? Bueno, primero que nada, gracias por traer el tema de los niños, que en los últimos años ha sido un poco mi lucha, ¿no? Visibilizar que los hijos no solo fuimos víctimas colaterales por lo que le pasó a nuestros padres, sino que lamentablemente muchos de nosotros fuimos víctimas absolutamente directas, por distintas razones, ¿no? En mi caso sí. Nos secuestraron con todo eso, con todo lo que conlleva. Yo tenía 4 años, todas las edades son complejas para algo así, ¿no? Pero bueno, capaz que es una bien peculiar, donde tenés la capacidad de recordar cosas, y bueno, el trabajo de esa memoria es complejo. Los 20 de mayo siempre son removedores, ¿no? No sé si acá, pues yo viví 25 años en Chile, a veces se me pierde qué es lo que se dice acá, qué es lo que se dice en Chile, ¿no? Pero allá siempre se dice, a las personas adultas, ¿no? Grandes, dicen, ojalá pase agosto, ¿no? Yo siempre digo, ojalá pase mayo, ¿no? Porque sí, porque es intenso. Han habido mayos más intensos en cuanto de repente demandas, de repente o de entrevistas o de recuerdos o cosas, unos más que otros, pero en la interna nunca va a ser un mes indiferente, ¿no? Es el 20 de mayo, el aniversario del asesinato de mamá, de Willy, de Selmar y el Toa, aunque en realidad los mataron el 21, pero bueno, por temas de la historia quedó cerrado el 20. Pero yo empiezo el 13 de mayo, que fue el día de nuestro secuestro, y para mí ese fue el principio del acabose de muchas cosas, ¿no? Y este año, además, el 13 se fue Pepe. Entonces, y después se fue Belela, que es la cosa más linda del mundo, y tuve el privilegio de poder conocerla y escucharla. Entonces, sí, ha sido un mayo particular, pero particulares son todos en general. Laura, hemos conversado con vos en otras oportunidades y preguntarte también, ¿no? ¿Qué es lo que significa este 20 de mayo y cada 20 de mayo para vos por un lado, y por otro lado, si notás que la sociedad ha cambiado en ese sentido, ¿no? En cómo transita este día. 20 de mayo siempre es, primero que nada, una síntesis de un trabajo que viene durante todo el mes e incluso más allá de lo que es mayo. Síntesis de lo que son los reclamos políticos de la asociación, del recuerdo a nuestros familiares detenidos desaparecidos, pero también de continuar caminando, ¿no? Creo que el 20 de mayo sintetiza un esfuerzo enorme, pero que también está trabajado todos los días para continuar como reivindicando la causa de memoria, verdad y justicia. Yo creo que el pueblo ha cambiado muchísimo en el sentido de que es cada vez mayor la marcha del 20 de mayo. O sea, la marcha para muchas personas ni siquiera es una marcha porque no pueden avanzar de la cantidad de gente que hay, y que cada vez hay más puntos, tanto en el interior como en el exterior del país, que también se movilizan cada 20 de mayo. El pueblo creo que nos ha abrazado y sostiene la causa mucho más de nosotros familiares. Entiende que es esta una causa que trasciende lo político partidario y que tiene que ver con la construcción de un país mucho más democrático y justo para todos.
Gabriela, en tu caso, y arrancabas un poco por ahí diciendo que hace años tu tema ha sido la violencia que sufrieron niños y niñas de distintas formas. En tu caso, obviamente, de esta forma tan tremenda del secuestro, ¿no? Además del asesinato, por supuesto, de tus padres. Y en ese sentido hay una denuncia que tú realizaste hace unos años por tu secuestro y el de tus hermanos, concretamente. Entonces, preguntarte qué te llevó a tantos años después, sé que son procesos muy difíciles, obviamente, pero qué es lo que te llevó en ese momento, ¿no? 2020, 2021, a dar el paso de hacer la denuncia. Sí, bueno, claramente son procesos bien complejos. Además, lo que se habría esperado es que los adultos fueran los que hicieran esas denuncias y se ocuparan de lo que a nosotros nos había pasado, ¿no? En mi caso ya no quedan muchos adultos para que lo hicieran, pero en lo concreto en realidad fue una sucesión de hechos. No voy a empezar mucho más atrás porque si no acaparó todo, pero en lo concreto y en el último tiempo, como te comentaba, yo viví 25 años en Chile, hace unos años había vuelto, justo para los 40 años, pasaron cosas, bueno, saqué algunos artículos, me empecé de nuevo como a cuestionar un poco ¿por qué tenía esa memoria? Porque la verdad es que el nivel de mis recuerdos es bastante fuerte, entonces es como empieza a sentirse como esa responsabilidad, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y en el medio de todo eso surgió Bacacay. O sea, este centro de detención en Argentina, que siempre como que se dijo que había existido, pero que no habían logrado identificar. Toda la vida, hasta ese momento, me habían dicho que había estado en Orleti. Yo había empezado a escribir un libro así mismo y en esa investigación del libro fui a muchos registros de Orleti y algo no me cuadraba, ¿no? Para mí no era ese lugar. Alguna vez una amiga mía entrañable me obligó a ir a Orleti antes de que fuera museo, no pude entrar, pero esas cosas de piel que sentís, es el lugar, es la zona, pero no es acá. Que no son muy explicables, ¿no? Siempre digo que pero, y bueno, y con lo de Bacacay se acercaron a mí, cuento corto, yo tuve que declarar, estábamos en pandemia, declaré 3 horas online con mi hijo a mi derecha y mi tío y padrino al otro, haciéndome el aguante, divinos los dos, y nada, en eso de la declaración termina. O sea, me preguntaron por el lugar, me pidieron hacer un mapa, me hicieron un plano y todo, termina la declaración y la asistente del juez estaba conmocionada, anda ahí fuera, ¿no? Me dice, es impresionante, tu plano es igual al de los adultos que sobrevivieron, o sea, no tengo ninguna duda de que estuviste en Bacacay. Y si bien yo ya sabía y había ido ratificando mi memoria, eso fue como muy fuerte, ¿no? Y ahí dije, bueno, aquí algo cambió, además, porque ahora ya tenemos como una certeza de otro lugar. Yo venía con el tema de los niños y dije, bueno, vamos, hablé primero con la familia de Michelini, con los Gutiérrez, con los cuales tengo una relación entrañable. Ellos tuvieron sus procesos y yo le dije, bueno, yo empiezo y ustedes vean. Y bueno, y me parecía muy importante hacerlo por mi secuestro y el de mis hermanos, para sentar justamente ese presente, sabiendo que además eso iba a derivar en la causa misma y de todo. Luego se fue ampliando esa causa. Impresionante, o sea, eso que empezó así por la denuncia de una niña, no adulta, pero que por su ser niña terminó siendo hoy en la mega causa del Plan Cóndor, el único que hay en Uruguay. Así que, de alguna forma, y perdón, pero me llena un poquito de orgullo. Vos decís que tenés una memoria de elefante y entonces esto de saber en qué lugar estuviste fue como una especie de disparador, ¿no? Para recordar más cosas, y esto ayudó. No. No más cosas. Y la verdad es que no tengo la más mínima gana de recordar más cosas. Suficiente con lo que tengo en la memoria. Era solamente una pieza más del puzzle, no es que hayas recordado más. No, o sea, era como nuevamente enfrentarme a esa certeza, de la rotundez de mi memoria. O sea, que ya el plano, que es algo como tan racional, concreto y todo, ¿no? Haya sido igual al de un adulto, ¿entendés?
te quita por lo menos esa duda que siempre puede quedar de esta construcción, ¿no? De la construcción de imagen. La memoria la estamos construyendo y la estamos reconstruyendo siempre, ¿no? Todo el tiempo. Sí, yo te escuchaba en otra entrevista, Gabriela, donde tú decías esto de que dio cierta como tranquilidad mental, digo, psicológica, el poder confirmar este es el lugar que no coincide con otros testimonios. Y sí, un poco sí, porque los seres humanos necesitamos certezas. Por eso es tan dura también la causa de los desaparecidos y le pone toda esa cuota extra, ¿no? Porque en mi caso, o sea, yo sé que mis padres murieron. La ausencia es la misma, ¿no? El dolor de la ausencia es la misma, la carencia de ese amor profundo e incondicional que solo tus padres te pueden dar, es la misma. Pero si a eso le sumás esa incerteza, ¿no? Claro, hay una cuota más de angustia, entiendo yo. Sí, bueno, en ese sentido, Laura, Gabriel escribió una carta que se publicó en Brecha en el 2016, donde decía: tengo el privilegio de saber más o menos qué pasó con mis padres y tengo la suerte de tener una tumba si quiero ir a dejar flores. Pude cerrar el ciclo, aun cuando su forma no haya sido muy circular y quizás los extremos no se unan con precisión, pero algo tengo. Es injusto que otros no lo tengan, siendo que el ritual de la muerte es un derecho de vida para alcanzar la paz. Bueno, Otermin, en cambio, sigue desaparecido. ¿Cómo se convive con la incertidumbre, con este delito que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Cada proceso es muy particular. Yo creo que cada familia, cada persona lo atraviesa de una manera diferente. En mi caso particular, siento por lo menos que hay una cuestión de una herida abierta, de algo que está siempre presente, pero a veces no se habla mucho. O sea, no es la conversación usual entre toda la familia, como el abuelo desaparecido, sino cuando es el 20 de mayo, cuando hay algunas actividades, como vuelve a aparecer en el tema de conversación, no porque no esté presente en el hogar, porque para mí siempre está presente. Es más, ahora estoy viviendo en la casa que él habitó y la que fue secuestrado. Pero es eso, es algo tan doloroso que cuesta mucho hablar de la persona de quién fue, qué le gustaba, qué hacía, y siempre terminamos como deteniéndonos en la desaparición. Es un proceso abierto, una herida abierta, y es un duelo que no lo puedes cerrar, y que nos pasa, al menos a los familiares, que lo volvés a abrir una y otra vez, fundamentalmente cuando aparecen restos de otro compañero, que tenés que enfrentarte a la posibilidad, la duda de si es o no es. Yo creo que lo comparto con muchas compañeras, el hecho de que el frío que te corre en los pies cuando entras al batallón no tiene explicación, ¿no? Esto de, hay lugares que te marcan o que te hablan desde una cuestión más allá de lo que vos estás viendo. Son procesos muy dolorosos, y es eso, la duda siempre presente de si está, si es él, si va a aparecer en algún momento. Y eso es también súper doloroso, ¿no? Es decir, mi madre tiene 60 años, mi abuela ya tiene 80 y algo, no quiero hablar a su edad, pero pienso en las madres, pienso en Marieta, que tiene 100 años, o sea, ¿cuánto tiempo más podés estar cargando con esa incertidumbre y la falta de respuestas de que hay gente que sabe? Porque eso es lo peor de todo, hay gente que sabe lo que hicieron, y que la información seguramente la tienen registrada y siguen perpetuando el crimen con una cuestión casi maquiavélica, macabra, porque si no, a esta altura, después de 40 años de recuperar la democracia, ¿por qué no nos dicen dónde están? Gabriela, consultarte, tú decías hace unos minutos que sos madre, ¿no? Incluso decías que tu hijo estuvo al lado tuyo cuando hiciste toda esta declaración. ¿Cómo fue la transmisión de tu historia, de la memoria, en tu caso, en tu casa, hacia tu hijo? Antes solo quería decir y reforzar lo que estaba diciendo acá Laura, que es inconcebible. Solo se entiende por las cabezas maquiavélicas de las personas que nos hicieron todo esto. Uno no lo entiende, y siempre digo, qué bueno, y agradezco no entenderlo, porque quiere decir que mi cabeza está
y mi alma están totalmente libres de ese horror. Totalmente. De esas personas. Eso solo para reforzar. De mis hijos, bueno, fue un tema, ¿no? Y en esto que decía Laura también, de que cada uno tiene sus propios procesos y que son procesos que van y vienen, porque uno cree que de repente sanó algo y después pasa algo. O sea, es como un poco una montaña rusa y como estar ahí como nadando sobre una ola que va y viene, ¿no? Cuando fui madre, obviamente se me despertaron un montón de cosas de nuevo. Además de muchas, de sanar mucho, ¿no? Porque el amor a tus hijos, por lo menos en mi caso, es lo más maravilloso y lo más profundo que puedas tener en tu vida, y al no haber tenido ese amor incondicional de mis padres, como que eso llegó como a fortalecerme, ¿no? Alma y todo. Creo que crecí mucho como persona, pero también fue, bueno, ok, y ahora tengo que, esta personita a la que amo y que le tengo que de alguna forma contar estos horrores, porque clarísimo era siempre ir con la verdad por delante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy haciéndolo de manera de que esa verdad le duela menos, ¿no? Que no se haga cargo de todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma lo fui como entre que contestando, tratando que fuera que hasta que un juego. Entonces mi hijo mayor, por ejemplo, Joaquín, era chiquitito, vivíamos en Pichilemu, tenía 1 año, 2 años por ahí, 2 años y poquito. Y él tenía un juego, nos poníamos en el patio adelante y agarraba la pelota, la tiraba con fuerza para arriba y decía: Tata Gabriel, devolveme la pelota, abuela Rosario, devolveme la pelota. Y él, y perdón que me emociono, él jugaba con sus abuelos y creo que haber logrado que mis padres estuvieran en sus juegos. Perdón. Tranquila. Bueno, y en tu caso, Laura, ¿cómo fue esto de esta tercera generación? ¿Cómo es que recibe esta historia? ¿Cómo es que se les cuenta a ustedes qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te cuentan a vos qué fue lo que pasó con tu abuelo? Mi abuelo siempre estuvo presente en mi casa, siempre hubo una foto en el living, la foto que es la misma que está en la marcha, ¿no? Pero un cuadrito un poco más chico, cuadro que acompañó a mi madre incluso hasta la Unión Soviética, o sea, un cuadro con muchísima historia. Y para mí mi abuelo siempre fue esa imagen, ¿no? Siempre presente, siempre sabiendo que mi abuelo era un desaparecido, pero no entendiendo ningún trasfondo, ningún contexto político, ni nada, ni Operación Morgan, ni plan, nada, ¿no? Simplemente la idea de que mi abuelo no estaba y no era porque no nos quería, sino que era porque alguien se lo había llevado, ¿no? Los recuerdos de niña siempre fueron de la Marcha del Silencio, los días de diciembre en el Memorial. Me acuerdo cuando fue el hallazgo de Miranda, por ejemplo, yo todavía era muy chica, y pelearme con mi madre porque yo quería acompañarla al batallón porque ese podía ser mi abuelo. Y entre medio de todo eso también la ilusión, como soñar con, capaz que el abuelo está en algún lado y va a volver, el abuelo va a volver. Y es algo de mucha inocencia. Yo lo hablé con una compañera, con Carolina, que también es sobrina de desaparecidos, que también ella soñaba lo mismo, ¿no? Y sí, bueno, porque no entendés qué es la desaparición forzada. O sea, yo lo fui entendiendo más de adolescente, de joven, de poder sentarme a hablar, bueno, cuando fue el voto rosado, capaz que vamos a empezar a hilvanar un poco cuáles son las ideas, cuál fue el contexto, qué fue lo que sucedió realmente con él. De leer, por ejemplo, el libro A Todos Ellos, que era el informe que había hecho Madres y Familiares sobre cada uno de los desaparecidos, que allí se contaban los distintos relatos de los secuestros, y tenés que empezar como a atar el secuestro o lo que le pudieron hacer con la persona que no tenés. Porque para mí mi abuelo siempre fue la posibilidad de lo que pudo ser. O sea, para mí ante todo era, yo podría haber tenido un abuelo que... Estamos para llorar. Podría haber tenido un abuelo que me mirase cuando íbamos a la escuela, con que, no sé, cualquier cosa. Yo
de las cosas que más me intrigan, me causan, es cómo hubiese sido su abrazo, su voz, si se enojaba, si no se enojaba, si le gustaba el fútbol, si escuchaba Citar Rosa, esas posibilidades es lo que te sacaron, ¿no? Y lo pienso en mí, lo pienso en mi madre que tenía 11 años, y lo pienso en mi tío que era un bebé de meses cuando se lo llevan a mi abuelo, pienso en mi otro tío. Robaron, destruyeron absolutamente toda una familia que después se tuvo que recomponer desde el dolor, ¿no? Porque después hay que recomponerse desde el dolor y es muy difícil. Esta tercera generación, entonces se puede pensar que también fue víctima. Por supuesto. O sea, cuando se habla mucho de esto ya no es tan pasado reciente, sí, hay que dar vuelta a la página, no. Nosotros también somos víctimas. Porque también somos víctimas cuando, por ejemplo, ves a tu madre llorar y no entiendes el porqué. También el hecho de repensar o pensar todo el tiempo, si vuelvo a lo mismo, el hallazgo en un batallón, que es los momentos más jodidos que tenés que cuestionarte o no crearte ilusiones de que pueda ser tu familiar. Esas heridas son abiertas y nosotros, esta generación nueva, si quiere, también somos parte de las víctimas, porque también estamos atravesados por este proceso, porque mi abuelo forma parte de mi identidad. Yo soy quien soy por mi abuelo, por su historia y por la historia también que después construyó su familia, bueno, a partir del dolor, ¿no? Pero es algo que somos parte de esta historia. Gabriela, perdóname porque sé que es todo muy tremendo en esto de las Creo emociones. Que hace millones de años que no me pasaba emocionarme, así debe ser que me estoy poniendo más viejita. Gracias por compartirlo con nosotras, de verdad. Y preguntarte, porque ahora justamente Laura habla de su abuelo y vos tuviste la posibilidad de tener a tu abuelo y siempre hablas maravillas de él. Preguntarte qué rol jugó. Sí, bueno, se murió cuando tenía 9 años. Me habría gustado tener un ratito más, pero para mí es un orgullo gigante ser la nieta de Juan Pablo Schroeder. Sin él no estaría acá hablando con ustedes. Yo siempre digo, o sea, obviamente todos los padres que buscaron a sus hijos lo hicieron con tremendo amor y dedicación y todo. Mi abuelo además tuvo la suerte de tener un par de redes que le ayudaron mucho, una prensa que en Buenos Aires que se alió y entonces lo lograron y lograron recuperarnos y entonces no pasó, o sea, no me mataron porque a esa edad y con la cabeza como refunfuñada por todo era imposible que me apropiaran. Seguramente a mis hermanos los habrían apropiado. Por suerte nada de eso pasó, pero además no fue solo eso, no fue solo lograr recuperarnos y salvarnos de eso, sino después fue como me crió. A mí me crió absolutamente alejada del rencor. No solo él, mi abuela también. Y digo con orgullo que somos una familia entera que está totalmente alejada del rencor, que nos hicieron apreciar la vida y vivirla en el amor. Y eso creo que es la mejor herencia que nadie puede dejarle a sus hijos, a sus nietos. Así que sí, aunque estuvo 9 años en mi vida, fue clave y adoro cada uno de esos 9 años que lo pude tener. Sabes que me llamaba la atención escuchándote en otras entrevistas y ahora lo repetías, esto de que tenía solo 4 años, pero insistís yo no podía ser apropiada porque refunfuñaba. No. ¿Y cómo era eso? Bueno, yo tengo varios recuerdos del secuestro de cosas concretas. Por ejemplo, en una que pregunté por mamá y que me dijeron que era el cumpleaños de la hija de uno de ellos, entonces que mamá me había ido a comprar un vestido para el cumpleaños. Y yo le dije que eso era mentira, porque yo elegía mi ropa y mi mamá nunca iba a comprarme nada si no era conmigo. Y después hablando con mi familia y todo, me decían, no, eso no es una rompebolas. Tal cual, o sea, era así. O después, y esto da cuenta además de cómo sabían de nosotros, ¿no? Porque me dijeron, no, que tu mamá se fue a Montevideo a ver a tus abuelos. Le dije, mentira, mi mamá no va a Montevideo, soy yo la que voy. Y mis abuelos vinieron hace poco. Y después comprobé que, bueno, efectivamente mamá no venía a Montevideo. Yo sí había venido. Y mis abuelos habían estado en marzo, a fines de marzo.
Lo que habla no solo de una memoria tuya, sino de lo que había sido tu crianza. ¿No? Totalmente. En esos 4 años. Yo siempre digo, mi mamá me entrenó, yo tengo la convicción. Ella siempre me decía que yo no tenía que aceptar, y yo se lo transmití a mis hijos, un sí porque sí, un no porque no, que si uno no estaba de acuerdo, con respeto, tenía que plantear siempre lo que pensaba, pero con respeto. Porque si uno tenía razón y no lo hacía de esa manera, podía perderla toda. Pero siempre me enseñó a no aceptar algo porque sí, ni de un adulto ni de nada. Y eso me ayudó. Y a elegirte la ropa. O sea, sí, y no me ponían pantalón. Me ponías un pantalón, no, olvídate, era imposible. Ahora no salgo los pantalones. Laura, bueno, queríamos también preguntarte, porque estamos con un gobierno que acaba de asumir ahora en marzo, hace muy poquito, y bueno, preguntarte por las expectativas que se tienen sobre los avances de políticas vinculadas justamente al pasado reciente. Bien, expectativas tenemos como siempre ante cada gobierno, porque creo que una cosa fundamental es, si no tenemos expectativas o esperanzas en avanzar en esto, es imposible, ¿no? Después de tantos años. Expectativas hay, gestos al menos simbólicos han habido, por ejemplo el 1 de marzo cuando asumen Yamandu Orsi y Carolina, cuando se bajan a saludar donde estaban madres y familiares, incluso el discurso de Orsi en la Asamblea General. Gestos simbólicos hay. Nosotros nos reunimos con Orsi, ya nos habíamos reunido cuando eran candidatos a presidente con Carolina, nos volvimos a reunir después de que asumió su mandato. El diálogo hasta ahora ha sido bueno, ha sido abierto a escuchar cuáles son las exigencias de familiares, pero como todo, los gestos simbólicos tienen que materializarse en acciones concretas, y eso es lo que exige la asociación. Nosotros en ambas reuniones dimos un paneo de qué es lo que nosotros estamos exigiendo. Nuevamente la orden a las Fuerzas Armadas, avanzar en la búsqueda de investigación de los archivos, poder avanzar en que el Estado también no sea una traba por sí mismo, por su propia burocracia para la búsqueda, recordando por ejemplo lo que había sucedido con el cable en el Servicio de Material y Armamento, que detuvo la búsqueda por 2 años. Entonces nosotros planteamos un montón de cuestiones, algunas muy concretas y otras mucho más amplias, porque entendemos que lo que hace falta es una política integral de memoria, verdad y justicia, que eso creo que es un debe muy grande que tiene nuestro país, porque esto no se trata solo de buscar a nuestros familiares detenidos desaparecidos, no se trata solamente de dar vuelta al batallón, que es fundamental y es importante, sí, pero también tenemos que construir una política de memoria que sirva para fundar las bases del nunca más, porque lo que necesitamos fundamentalmente es que tener la certeza de que nunca más pueden pasar estas cosas. Y sobre todo creo que es más urgente cuando miramos a veces la región, podemos mirar a Argentina y ves los ataques, los retrocesos que hay, el negacionismo, el desarme a todas las políticas de Estado. Eso no puede pasar. Y para que eso no pase, estamos exigiendo una respuesta desde el Estado y un avance integral en todos los ámbitos, en la educación, en la construcción de memoria, en la reparación, en la justicia, no solo en la búsqueda. Gabriela, y para ti, ¿en qué se debería sentar un plan de este tipo, integral, de memoria, de verdad? Ay, qué pregunta tan difícil, porque en realidad son tantas cosas. Estaba Laura hablando y se me ocurrió, estaba pensando en muchas cosas que hay que hacer. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Sí, se me ocurren lugares por dónde empezar. Ahora creo que esto lo tenemos que diseñar en conjunto, ¿no? Y no solo los que estuvimos involucrados, sino también escuchar al resto de la población que de una forma o de otra también se vieron afectados. Creo que eso es importante también, de que se visibilice, ¿no? O sea, hay muchas formas en las cuales todo esto impactó a la población, y es parte importante de visibilizarlo para que nos tomemos este tema como país y nos plantemos fuerte para justamente lo que decía Laura, lo más importante, que es que nunca más pasen estas atrocidades. Yo creo que la educación es básica,
y hemos visto como en los planes, ¿no? Vos sos profesora de historia, que te voy a decir, en los planes van y vienen con cómo plantear, ¿no? el pasado reciente, eso incluso sacando a ciertos términos que lo vimos en su momento, ¿no? El intento por... Exacto, eso me parece que es muy importante. El reconocimiento justamente más ampliado a tercera generación. Bueno, eso de tercera, segunda, cuarta onda, no sé, sí, no le sí, yo qué sé, porque está, no sé, en una generación además sabemos un rango tan grande de edad, ¿no? Eso también me parece, pero también hay otras cosas concretas, como por ejemplo, y creo que lo escuché que estaban hablando antes aquí mismo en la radio, o sea, Percivale y su equipo están haciendo algo quijotesco, absolutamente, y lo están haciendo con un fósforo. O sea, es impresionante todo lo que han... O sea, ahí concretamente hay recursos que faltan, que le falta a la Fiscalía de Lesa Humanidad, y aunque son horribles, faltan recursos monetario, financiero, gente, hasta yo que trabajo en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? O sea, hay que poner ciencia, hay que poner tecnología a todo esto, que son recursos para poder... Perdimos tantos años, que ahora tenemos no que recuperarlos porque no los vamos a recuperar, tenemos que impedir que se nos vayan tantos más años, porque si no, no lo vamos a lograr. Entonces hay que acelerar procesos. Y el acelerar procesos sí pasa por exigir información, pero sabemos que no es tan fácil, porque también el gobierno y el presidente puede llegar, pero no hay muchas formas de coaccionar, o sea, no sé por ahí cómo lo podríamos hacer, ¿no? Pero sí sabemos que hay todavía mucha información que de repente es difícil de analizar y de bajar, y bueno, ahí me parece que hay mucho trabajo de mi ámbito, de la ciencia, la tecnología e innovación, para poder apoyar esos procesos. Para mí eso es fundamental, ¿no? O sea, reforzar todo el trabajo de Percivale, de su grupo, es fundamental. La educación es fundamental. Y después, bueno, entre muchos labores seguro acá se le está poniendo 500.000 cosas más y entre varios podemos llegar a aportar. Capaz que hay que hacer un grupo para pensar en ese plan y en esa política que abarque, ¿no? Que sea lo más representativo a la población. Laura Boiani y Gabriela Schroeder, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Dinolfi.